Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Aquí les tengo presente el tema que se va a trabajar durante lo que corresponde esta semana. Vamos a dar a conocer en lo que respecta a sobre la aparición, el origen de la explotación de los guanera, sí, o mejor dicho también como tema lo que es la era del guano, mostrándole lo siguiente a continuación. Tenemos ahí donde dice la era del guano. Podemos encontrar ahí en la siguiente imagen la escena de cuáles fueron los acontecimientos que se desarrollaron durante ese tiempo. Cuando hablamos de la era del guano, hablamos que se dio su aparición, que se dio la utilización de este fertilizante a mediados del siglo XIX. El guano se convirtió en la principal fuente de ingresos para el país. Podemos hablar que en aquel entonces, con la aparición del guano, podemos hacer mención que también que se dio una prosperidad económica que, que este producto trajo al país, el cual favoreció el establecimiento de un estado patrimonial. Cuando hablamos del guano principalmente, a la vez podríamos agregarle a este tema la era del guano y también podríamos eh, agregarle una frase o un eslogan que puede decir la era del guano y la prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque principalmente sirvió de que con la aparición y la explotación de este recurso del guano, le sirvió al país un inicio, la generación de un gran número de ingresos económicos, pero que tuvo un lapso de tiempo y después el país, una vez acontecido ese lapso de tiempo, sufrió la crisis económica, sufrió una crisis política y también sufrió una crisis social en el cual nos conllevó un conflicto armado con el vecino país de Chile. Pero cuando nos lleva ese conflicto no solamente se dio por el guano, sino por otros recursos. Pero en este caso estamos hablando del guano. Se da una prosperidad y a la vez esta prosperidad se le denomina falaz porque fue algo pasajero, el guano del Perú había acontecido. ¿Qué más podemos dar a conocer sobre el guano? Tenemos ahí lo siguiente donde dice el valor del guano. Cuando hablamos del valor del guano, podemos dar a conocer sobre de qué manera se dan los modelos de explotación y comercialización del guano. Tenemos ahí la imagen donde nos dice la imagen número uno y nos dice que es primero el Estado alquiló los yacimientos de guano a cambio de una cantidad fija anual. Cuando hablamos o nos dice sobre alquilo, hablamos que era un modelo de arrendamiento, ¿sí? En el cual el Estado, y tenemos aquí la imagen, alquila las islas o los yacimientos guaneros, ¿sí? Al arrendatario que puede ser un empresario, ¿sí? Entonces el Estado alquila el territorio porque el territorio de las islas guaneras le pertenecía al Estado peruano, o sea, a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado peruano? Es alquilar el territorio donde se encontraban los recursos al arrendatario o empresario. ¿Qué hace el empresario o el arrendatario? Explota este recurso, una vez explotado, vende ese recurso que viene a ser el guano, ¿sí? Entonces, este arrendatario, al explotar y al vender el guano, él lo que hace es adquirir los recursos, y acá tenemos los recursos económicos, que es con respecto a la adquisición económica, el dinero, el empresario. Entonces, una vez que el empresario realiza la adquisición del dinero, lo que él hace con el Estado es pagar el alquiler o pagar el arrendamiento de dicho territorio. O sea, es como yo alquilo una casa al dueño
pero en esa casa tengo yo un recurso que me va a generar algún ingreso, pero yo no voy a pagar por el recurso, sino voy a pagar por el espacio nada más. O sea, yo pago un monto al dueño. En este caso, el empresario le paga al Estado solamente por el alquiler del lugar, ¿sí? Más no por necesariamente toda la explotación que está realizando el guano. Este modelo que encontramos en primer lugar es el modelo de arrendamiento, igual se le denominó, porque el Estado alquilaba los yacimientos al empresariado para que realice la explotación, adquiera el dinero y este señor pagaba el alquiler al Estado. Luego encontramos lo que es el siguiente modelo de explotación y comercialización del guano, en el cual dice: luego el Estado aplicó el sistema de consignaciones, mantenía la propiedad del producto, aunque la extracción y la venta corrían a cargo del consignatario, quien recibía una comisión. La mayoría de los consignatarios eran peruanos. A ver, esto era un modelo, o mejor dicho, otro modelo aplicado por el Estado para la explotación y comercialización del guano. Cuando hablamos de venta por consignación, nos referimos al consignatario, también viene a ser un empresario. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado otorga los yacimientos guaneros, en este caso las islas, al empresario, ¿sí? El empresario, de la misma manera, el empresario aquí se le denomina como consignatario, ya no es arrendamiento sino consignatario. El consignatario lo que hace es explotar también este recurso, vender este recurso que es el guano, adquiere la economía o el dinero por el guano, y lo que hace es simplemente es pagar el Estado, en este caso una comisión. O sea, el consignatario explotaba, el dinero que se obtenía pasaba para el Estado, pero el Estado tenía que pagarle una comisión al consignatario por la explotación que realizaba de este recurso. O sea, el Estado, pudiendo haber realizado todas estas aplicaciones, prefería otorgar a otras personas, a otros grupos de empresarios, para que realicen la explotación del guano. A la vez, el ingreso que generaba de la explotación y de la comercialización del guano, tenía que pagar una comisión que no era poca, si nos ubicamos en ese tiempo, al consignatario, ¿sí? Eso era la venta por consignación, ¿sí? Ahora nos vamos donde dice el número 3, a otro tipo de explotación y comercialización del guano. Encontramos ahí: debido a las altas comisiones y a las acusaciones de malos manejos de los consignatarios, el Estado decidió explotar y vender directamente el guano a campañas o a compañías extranjeras, ¿sí? Cuando hablamos de la venta directa, hablamos que el Estado otorga nuevamente los yacimientos, ¿sí? Otorga los yacimientos. El contratista, ¿qué es lo que hace? El contratista también explota y vende el producto, en este caso el recurso del guano. Las ganancias lo que hace es entregar una parte solamente al Estado, ¿sí? O sea, hablamos de venta directa aquí del Estado, pero no necesariamente se da esa venta, ¿ya? Porque el Estado explotaba a través de un contratista, se realizaba la venta y se otorgaba una parte para el Estado y la otra parte para el que realizaba la explotación, en este caso que era el contratista, ¿sí? Ahora encontramos encontramos la cuarta modalidad,
de explotación y comercialización del guano, ¿sí? Donde nos dice, finalmente en 1869, el Estado firmó un contrato monopólico con la casa Dreyfus de Francia para venderle solo a ella todo el guano peruano. Aquí ya hablamos principalmente de un monopolio comercial, ¿sí? En la que el Estado lo que hace es vender, ¿ya? O lo entrega, vende el recurso a la casa Dreyfus, que era una compañía, ¿sí? Entonces, lo que hace esta compañía es explotar nuevamente los recursos del guano. Por eso tenemos ahí la flecha roja, tenemos acá la flecha rojita, ¿sí? El Estado otorga la venta a la casa Dreyfus, la casa Dreyfus explota las islas, obtiene el guano, vende el guano y también realiza un pago al Estado. O sea, en este balance podemos dar a conocer, o en este tipo de comercialización que se realizaba en aquel entonces, principalmente el Estado no intervenía en la explotación y la comercialización del guano. Siempre tuvo que regirse o ubicar a segundas personas, a segundos grupos de empresarios, para que realicen este tipo de explotación y comercialización. Podemos encontrar ahí entonces desde hace mucho tiempo el país, a pesar de los recursos que tenemos, siempre ha sido así. Nunca hemos sido capaces, o nuestras autoridades nunca han tenido la capacidad de llevar al Perú hacia realmente ese beneficio de desarrollo que siempre se anhela, porque desde antes se ve de que siempre se ha dependido de segundas personas, de segundas compañías, de segundos países extranjeros para poder adquirir algún ingreso económico, ¿sí? Eso es con respecto al valor del guano, de qué manera se ha ido comercializando en aquel entonces. En ese mismo lapso de tiempo encontramos el gobierno de Castilla y el gobierno de Echenique. Tenemos el gobierno de Ramón Castilla, que se da de 1845 a 1851, ¿sí? Cuando hablamos de Ramón Castilla, principalmente hacemos hincapié sobre la organización del Estado peruano, que él trató de realizar y buscar una estabilidad con respecto al país. ¿Qué medidas ha ido tomando o realizando Ramón Castilla? Tenemos ahí la ley de la consolidación, con los ingresos del guano, principalmente cuando se dan las primeras explotaciones y comercializaciones. Lo que buscó es tratar de disminuir la deuda externa que siempre hemos tenido y hasta el día de hoy lo seguimos manteniendo. Por eso encontramos ahí un pago de la deuda externa. Luego la política internacional. Ahí encontramos el primer congreso americanista en Lima de 1847. Cuando hablamos de Ramón Castilla también hablamos de que siempre fue un opositor a la dominación extranjera dentro de Latinoamérica. Entonces él buscaba más la realización de un Estado a través de su desarrollo que sea principalmente nacional. Es por eso que él también realiza el primer presupuesto republicano, ¿sí? Y también buscó, como se dice, seguir buscando en el país tener alguna consolidación, que tengamos como país una estructura de defensa, podríamos decir, e implementa la política armamentista equilibrio con Chile, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Ramón Castilla, hablamos en resumen de que trató de instaurar un tipo de gobierno en la cual tenía que ver más con
con el desarrollo de la población principalmente, en el cual él no avalaba la intervención extranjera dentro del Perú ni dentro de Latinoamérica. Algunas obras y políticas que realizó Ramón Castilla podemos decir que se da el servicio de correos y se construyó la penitenciaría de Lima. En materia de educación se estableció el primer reglamento de instrucción pública. También se dictó una medida polémica que respondía a sus pretensiones electorales, ¿sí? También sabemos que Ramón Castilla, después de su primer gobierno, pasó un periodo, nuevamente logró ser presidente del país, el cual también buscaba él siempre ser reelegido y mantenerse en el poder, ¿sí? Ahora, vamos y encontramos ahí lo que es el primer gobierno también de Rufino Echenique. El gobierno de Rufino Echenique se da entre 1851 y 1854. ¿Sí? Su gobierno fue de tendencia conservadora y su primer colaborador fue Bartolomé Herrera. Cuando hablamos de José Rufino Echenique, hablamos del acuerdo que se realiza durante su gobierno con su ministro de Relaciones Exteriores, Bartolomé Herrera, que acabamos de mencionar, cuando estableció los acuerdos con Brasil para la navegación y comercio en la región amazónica. El resultado fue la firma del Tratado Herrera-da Ponte Ribeiro en 1851, el cual fue muy criticado debido a que el Perú aceptó el criterio de uti possidetis, por el cual renunciaba a los territorios amazónicos ocupados por la población brasileña. Este hecho restó importancia a los beneficios que la libre navegación dio al Perú. Ya hemos revisado anteriormente los diferentes tratados que hemos encontrado dentro del país con los diferentes países vecinos de Latinoamérica. Y en particular estamos haciendo mención aquí sobre el tratado con Brasil, que se dio a través de la modalidad del uti possidetis, ¿sí? En el cual sabemos que no solamente con ese tratado, sino también con otros, nos ha permitido que nosotros como Estado hayamos entregado y regalado, por decirlo así, gran parte de nuestro territorio, de nuestro país. Y este fue uno de ellos que se realizó, ¿sí? También podemos encontrar ahí, en el gobierno de Echenique, la corrupción y la consolidación de la deuda. En el 53 se promulgó el plazo para la presentación de las reclamaciones de la deuda interna, ¿sí? La política de consolidación de la deuda interna efectuada por Echenique produjo enormes críticas, pues al monto reconocido por Castilla se sumaron 8 millones de pesos, lo que generó sospechas de corrupción, ¿sí? Podemos hacer mención de que siempre los gobiernos que han pasado por el país han estado apañados siempre por la malicia, por el aprovechamiento y por siempre la implantación de sus prácticas corruptas que tienen muchos de estos gobernantes. Entonces, en resumen, podemos decir con respecto a este tema de que la era del guano se caracteriza por la aparición de este recurso en el cual el país le generó en un cierto lapso de tiempo una prosperidad, a la cual también se denomina como una prosperidad falaz, porque esa prosperidad que se genera por los ingresos que realizaba fue un determinado tiempo que no se supo mantener por la incapacidad y la ineficacia del Estado a la hora de la explotación y la comercialización del guano, ¿sí? Y dentro de ese lapso de tiempo también encontramos pues el gobierno de Ramón Castilla, que ya hemos mencionado cuáles fueron las medidas que él buscaba implementar dentro del país. Y luego encontramos también el gobierno de José Rufino Echenique, en el cual ambos gobiernos quizás trataron de buscar lo mejor para el país, pero siempre dentro del poder, cuando un determinado político se instaura,
siempre se encuentra, como acabamos de mencionar, la malicia y la práctica de las eh, corruptas que siempre realizan estos presidentes. ¿Sí? Eso es con respecto a la explicación y la introducción del tema. Y aquí tenemos también ya lo que es el desarrollo de la actividad, donde nos dice, ya hemos mencionado, la era del guano. Tenemos como competencia construir interpretaciones históricas y luego elabora explicaciones históricas como capacidad. El desempeño y el propósito, que es, explica las ideas y comportamientos de las personas y sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, así como la influencia de tales ideas y comportamientos de hechos posteriores, en el cual va a ser representado a través de un artículo de opinión. Van a dar a conocer sus datos exactos para la evaluación. Tenemos el saludo y tenemos para iniciar, y nos dice: utiliza tus saberes previos conjuntamente los recursos apuntados para el desarrollo de la actividad. Tenemos aquí un grupo de preguntas que tienen que ver con el inicio, el desarrollo del tema, de la actividad. ¿Cuáles son los riesgos de depender de un solo recurso de exportación? En este caso nosotros teníamos ese recurso que era el guano y hemos dado a conocer, pero a la vez nos dice ahí cuál es el riesgo de solo depender de un recurso, ¿sí? Pero nosotros somos conscientes de que en el país encontramos una diversidad de recursos, porque tanto el guano y también tenemos el salitre, en aquellos tiempos era muy demandante. Pero ustedes tienen que explicar aquí cuál es el riesgo de depender muchas veces de un solo recurso. Y así sucesivamente tenemos las preguntas que tienen que ver con el desarrollo y del inicio del tema, ¿sí? Por ejemplo, en la pregunta 4 nos dice: ¿consideran que la forma de explotación y comercialización del guano favoreció al país? Hemos explicado los modos o modelos de explotación y comercialización, y ustedes con el detalle van a explicar cuál creen que era o cuál consideran que había favorecido más al Perú y que debió mantenerse. Ese criterio de cada ustedes jóvenes pues tienen que revisar. Luego encontramos el valor del guano. En el texto escolar lee la información de la página 68 y el documento 11 de la página 71. Luego complete el siguiente cuadro: el descubrimiento del valor del fertilizante del guano. Causas. ¿De qué manera? ¿Qué causas se presentaron que nos permitiera al país descubrir este recurso? ¿Qué consecuencias trajo y qué cambios se produjo, ¿sí?, con respecto a la aparición o al descubrimiento de este recurso? Luego encontramos un escrito y donde nos dice también: lee la información del documento 13 de la página 71 del texto escolar y el siguiente fragmento. Luego responde. Van a leer este pequeño fragmento y la página que nos indica en la pregunta, que tiene que ver con el sistema de consignación en el país, en el Perú, con respecto a la explotación del guano. Una vez revisado ello, van a responder a estas tres preguntas que tenemos acá. Y como primer punto nos pregunta: ¿cuál es el balance que hace Basadre sobre la importancia del guano en la historia del país? ¿Qué importancia tuvo el descubrimiento, la explotación y la comercialización del guano para el país? Y así sucesivamente ustedes responden a la pregunta como las siguientes. Luego, para culminar un pequeño cuadro más con respecto al desarrollo de la actividad, complete el siguiente cuadro sobre el gobierno de Ramón Castilla y el gobierno de José Echenique. Tenemos aquí espacios en blanco, tanto del gobierno de Castilla, el gobierno de Echenique, y ustedes van a dar a conocer sobre qué aspectos económicos se implementaron, en lo político, qué tipo de prácticas políticas ellos realizaban cuando estaban en sus gobiernos, que si era un tipo de gobierno más conservador, era un tipo de gobierno más de repente nacionalista, un tipo de gobierno más liberal. Entonces eso es con respecto a lo político.
Y lo social, de qué manera estos gobiernos han implementado o han realizado alguna reforma en beneficio de la población, de la sociedad. ¿Sí? Y ahora sí, para su culminación, con el producto que nos pide, van a elaborar un artículo de opinión sobre la era del guano. Van a tener ustedes el tema y una vez que han desarrollado la actividad, me van a realizar una opinión a criterio propio de cada uno de ustedes sobre el tema que hemos trabajado. ¿Sí? Eso sería todo, jóvenes, con respecto a la explicación del tema y de la actividad, en el cual ustedes lo van a enviar una vez terminado a través de la plataforma. ¿Sí? Eso sería todo, jóvenes. Que tengan un buen día y saludos a todos.